Nunca olvidaré la cara de shock de Javier cuando me vio en esa cena de negocios. Han pasado 10 años desde la última vez que lo vi. 10 años desde que me dejó embarazada y desapareció sin dar explicaciones. 10 años en los que yo pasé de ser una chica de 22 años aterrorizada y sola a convertirme en alguien que él jamás imaginó. Porque cuando me vio esa noche, no solo me vio a mí, me vio del brazo de su nuevo jefe, el hombre con el que estoy casada, el padre que eligió a mi hijo cuando su verdadero padre decidió huir como cobarde. Y la ironía de todo esto es tan perfecta que hasta yo misma a veces no puedo creerlo. Si alguna vez te han abandonado cuando más necesitabas apoyo, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza. Y déjame saber en los comentarios si crees en el karma, porque lo que voy a contarte es la prueba de que existe. Y antes de que pienses que esto es venganza planeada, te juro que el universo tiene un sentido del humor retorcido que ninguna de nosotras podría inventar. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, cómo pasé de llorar sola en un baño con una prueba de embarazo positiva a estar donde estoy ahora, tengo que llevarte 10 años atrás, cuando todavía creía que Javier era el amor de mi vida y no tenía idea de la pesadilla que estaba por comenzar. Tenía 22 años cuando conocí a Javier en la universidad. Yo estudiaba diseño gráfico en la UNAM y él estaba en administración de empresas, un año arriba de mí. Nos conocimos en una fiesta de la facultad y literal desde el primer momento hubo química. Era guapo, carismático, de esos chicos que cuando entraban a un lugar todos volteaban a verlo. Y por alguna razón que todavía no entiendo, me eligió a mí. Empezamos a salir en octubre de mi tercer año. Al principio, todo era perfecto, o sea, de esas relaciones que ves en las películas. Estudiábamos juntos en la biblioteca, íbamos a conciertos los fines de semana, pasábamos horas hablando de nuestros planes futuros. Él quería trabajar en empresas internacionales, viajar, hacer carrera en Estados Unidos. Yo soñaba con mi propio estudio de diseño, algo pequeño pero mío. Y en nuestras conversaciones siempre nos incluíamos el uno al otro en esos sueños. Mis amigas lo amaban. Bueno, la mayoría. Mi mejor amiga Valeria siempre me decía que había algo en él que no le cuadraba, que era demasiado perfecto, demasiado encantador. Pero yo pensaba que solo estaba siendo sobreprotectora. Mis papás también lo querían, aunque mi mamá siempre me decía que no me apresurara con las cosas, que tenía toda la vida por delante. Pero cuando tienes 22 años y crees que encontraste al amor de tu vida, no quieres escuchar consejos de precaución. Llevábamos 8 meses juntos cuando empecé a notar las primeras señales. Pequeñas cosas que en el momento no le di importancia, pero que después cobraron todo el sentido. Javier empezó a hablar mucho más sobre irse a Estados Unidos, pero ya no me incluía en esos planes. Cuando yo le preguntaba cómo veía nuestro futuro, cambiaba de tema o me decía que teníamos tiempo para pensar en eso. Empezó a llegar tarde a nuestras citas. A veces ni siquiera llegaba y me mandaba un mensaje horas después diciendo que se le había complicado algo de la escuela. Una noche, en junio, estábamos en mi departamento que compartía con 2 roommates. Era uno de esos momentos perfectos, o eso pensé yo. Habíamos pedido comida china, estábamos viendo películas, y las cosas se pusieron intensas. No voy a entrar en detalles, pero esa noche no nos cuidamos. Él me dijo que no pasaba nada, que estábamos bien, que confiara en él, y yo, como idiota enamorada, confié. 2 semanas después empecé a sentirme rara, náuseas en las mañanas, cansancio extremo, mis pechos dolían. Al principio pensé que era estrés por los finales, pero cuando se me retrasó el periodo, algo dentro de mí supo la verdad antes de confirmarla. Le mandé mensaje a Javier diciéndole que necesitaba hablar con él urgente. Me dejó en visto durante 6 horas,
Cuando por fin me contestó, me dijo que estaba muy ocupado con un proyecto final, pero que podíamos vernos al día siguiente. Esa noche no dormí. Me la pasé mirando el techo de mi cuarto, con la mano en mi vientre todavía plano, preguntándome si de verdad podía estar embarazada o si solo era mi mente jugándome una mala pasada. Al día siguiente fui sola a comprar 3 pruebas de embarazo diferentes. No le dije nada a mis roommates, no le dije nada a Valeria, no le dije nada a nadie. Me encerré en el baño y me hice las 3 pruebas, una tras otra, y las 3 salieron positivas. Me senté en el piso del baño, abrazando mis rodillas, viendo esas 2 líneas rosadas que cambiaron mi vida para siempre, y lloré. Lloré de miedo, de confusión, de incertidumbre. Tenía 22 años, estaba a punto de entrar a mi último año de universidad y estaba embarazada. Le mandé mensaje a Javier: «Necesito verte hoy, es urgente, por favor». Esta vez contestó rápido, pero su mensaje fue frío, directo. «¿Qué pasa?» «Ando algo ocupado, pero dime». No podía decírselo por mensaje. «Es importante, de verdad necesito que vengas». Después de 20 minutos me contestó: «Ok, voy para allá en 1 hora». Esa fue la hora más larga de mi vida. Practiqué en mi cabeza 1000 formas diferentes de decírselo. Imaginé todas sus posibles reacciones. En la mayoría de mis escenarios mentales, él se asustaba al principio, pero luego me abrazaba y me decía que íbamos a estar bien, que lo resolveríamos juntos. ¡Qué ingenua fui! Cuando llegó a mi departamento, algo en su lenguaje corporal me dijo que esto no iba a salir como yo esperaba. Entró con las manos en los bolsillos, sin besarme como siempre hacía, sin siquiera sonreír. Se sentó en el sillón y me miró con esa cara de «Dime rápido qué pasa, que tengo cosas que hacer». Y en ese momento, algo dentro de mí ya sabía lo que iba a pasar, pero mi cerebro se negaba a aceptarlo. Le mostré las 3 pruebas que había guardado en mi mochila. Ni siquiera tuve que decir nada. Él las vio, su cara se puso pálida y se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego soltó las pruebas en la mesita de centro como si quemaran y se pasó las manos por la cara. Su primera pregunta no fue «¿Estás bien?», no fue «¿Cómo te sientes?», no fue «¿Qué vamos a hacer?». Su primera pregunta fue «¿Estás segura de que es mío?». Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Me quedé viendo sus ojos, buscando alguna señal de que estaba bromeando, de que el pánico lo había hecho decir una estupidez, pero su cara era completamente seria. Le contesté con la voz quebrándose que claro que era suyo, que él era la única persona con la que había estado. Él se levantó del sillón y empezó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. «No puede ser», seguía repitiendo, «no puede estar pasando esto, no ahora». Le pregunté qué quería decir con «no ahora» y ahí fue cuando me lo dijo. Me dijo que tenía una oportunidad de hacer una maestría en Estados Unidos, que se iba en 2 meses, que esto no estaba en sus planes. Hablaba del embarazo como si fuera un inconveniente, como si fuera un proyecto de la escuela que se le había complicado, no como nuestro hijo. Le dije que podíamos hacerlo funcionar, que yo podía terminar la universidad mientras él estaba fuera, que podíamos turnarnos, que mis papás nos ayudarían, pero él solo movía la cabeza diciendo que no, que él no estaba listo para ser padre, que esto arruinaba todos sus planes. ¿Y mis planes?, le grité. ¿Crees que yo estoy lista? ¿Crees que esto estaba en mis planes? Pero era como hablarle a una pared. Lo que vino después fue aún peor. Me dijo que quizás lo mejor era que yo no lo tuviera, que todavía estaba a tiempo, que él me apoyaría económicamente para eso, pero que no podía comprometerse a ser padre. La forma en que lo dijo, tan fría, tan calculada, como si estuviera proponiendo una solución de negocios. Le dije que esa era mi decisión, no la suya, y que necesitaba tiempo para pensar. Él asintió, me dio un beso en la frente que se sintió más como despedida que como apoyo, y se fue diciendo que me llamaría al día siguiente. Pero lo que descubrí después
fue aún peor. No me llamó al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Durante una semana le mandé mensajes preguntando si podíamos hablar, diciéndole que necesitaba su apoyo aunque fuera moral, que esto no podía resolverlo sola. Me dejaba en visto. Una semana completa siendo ignorada por el papá de mi hijo mientras yo trataba de procesar la noticia más grande de mi vida. Finalmente le pedí a Valeria que me acompañara al médico para confirmar el embarazo. Cuando le conté todo, ella no dijo, «Te lo dije», aunque perfectamente podría haberlo hecho. Solo me abrazó y lloró conmigo. En la consulta, el doctor confirmó que tenía aproximadamente 6 semanas de embarazo. 6 semanas de una vida creciendo dentro de mí mientras el padre de esa vida me ignoraba por WhatsApp. Después de la consulta, Valeria y yo fuimos a un café cerca de su casa. Necesitaba contarle todo, procesar todo, y ella era la única persona en quien confiaba completamente. Mientras le contaba entre lágrimas cómo había reaccionado Javier, vi cómo su cara pasaba de la tristeza al enojo absoluto. «¿Ese cabrón?», dijo, y luego se quedó callada por un momento, como debatiendo si decirme algo o no. «¿Qué pasa?», le pregunté. Ella suspiró y sacó su celular. «No te he querido decir nada porque pensé que solo eran chismes, pero Fernanda me mandó esto hace 2 días. Me mostró una captura de pantalla de Instagram. Era una historia de un amigo de Javier donde se veía claramente a Javier con una chica rubia, abrazándola, con el texto «Mi bro ya listo para su nueva vida en USA, con su futura wife». La fecha de la publicación era de 3 días después de que yo le dije que estaba embarazada. Sentí que el mundo se detenía. «¿Quién es ella?», logré preguntar. Valeria buscó en su Instagram y encontró el perfil de la chica. Se llamaba Ashley. Era de San Diego, y aparentemente Javier la había conocido durante un programa de intercambio el semestre anterior. Su Instagram estaba lleno de fotos de ellos dos juntos en California. Fotos que databan de 6 meses atrás. 6 meses. Es decir, prácticamente desde que Javier y yo empezamos a salir, él ya andaba con ella también. Seguí bajando por su Instagram como en piloto automático. Había una foto de enero, 5 meses atrás, donde ella tenía puesto un anillo y el pie de foto decía, «He said yes. Can't wait to start our life together». Javier le había propuesto matrimonio a ella, mientras salía conmigo, mientras me decía que me amaba, mientras me embarazaba. No podía respirar. Literalmente sentí que el aire no me llegaba a los pulmones. Valeria tuvo que sacarme del café porque empecé a hiperventilar. En la calle, sentada en una banca, con mi mejor amiga sosteniéndome mientras yo lloraba, entendí la verdad completa. Javier nunca me amó. Yo fui su aventura mexicana mientras planeaba su vida con otra persona. Y ahora que esa aventura había tenido consecuencias, solo quería borrarme de su vida como si nunca hubiera existido. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a tener a mi bebé, con o sin Javier. Iba a terminar mi carrera. Iba a salir adelante. No sabía cómo, pero lo iba a hacer. Al día siguiente fui al departamento de Javier. Necesitaba confrontarlo cara a cara, decirle que sabía toda la verdad, que era un mentiroso y un cobarde. Pero cuando llegué, su roommate me abrió la puerta con cara incómoda y me dijo que Javier ya no vivía ahí, que había empacado sus cosas hacía 2 días y se había ido. ¿Se fue a dónde?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A Estados Unidos. Dijo que se adelantaba para la maestría. Me fui sin Javier. Él se fue del país sabiendo que yo estaba embarazada, sabiendo que me dejaba sola, sabiendo que estaba destruyendo mi vida mientras él empezaba la suya con otra persona. No hubo despedida, no hubo explicación, no hubo nada. Solo el silencio y un número bloqueado cuando traté de llamarlo para gritarle todo lo que sentía. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Tuve que contarles a mis papás.
Mi mamá lloró durante horas, no de decepción, sino de dolor por mí, por verme en esa situación. Mi papá quería ir a buscarlo. Literal dijo que iba a viajar a Estados Unidos a partirle la cara, pero yo le supliqué que no, que ese hombre ya no valía ni nuestro tiempo ni nuestro dinero. Ellos me apoyaron de formas que nunca podré pagarles. Mi mamá me acompañaba a todas las consultas prenatales. Mi papá trabajaba turnos extra para ayudarme con los gastos. Terminé mi penúltimo año de universidad con un vientre de 6 meses. Las miradas en la facultad eran insoportables. Algunos compañeros murmuraban a mis espaldas. Otros me trataban con lástima, muy pocos me trataban normal. Pero yo seguía adelante porque ya no era solo por mí, era por el bebé que crecía dentro de mí, por ese hijo que no pidió nacer en esta situación, pero que ya amaba con todo mi corazón. En diciembre, 2 semanas antes de Navidad, nació Mateo. 8 horas de labor de parto con mi mamá y Valeria a mi lado. Cuando escuché su primer llanto y lo pusieron en mi pecho, lloré como nunca había llorado. Porque era perfecto, era mío, y en ese momento juré que nunca le faltaría nada, que nunca se sentiría menos porque su padre no tuvo el valor de quedarse. Los primeros meses fueron brutales. Entre la depresión posparto, las desveladas, amamantar cada 2 horas y tratar de estudiar para los exámenes, hubo días en que pensé que no iba a poder. Pero mi mamá prácticamente se mudó conmigo a mi departamento. Valeria organizó a un grupo de amigas para que se turnaran ayudándome con Mateo, y de alguna manera sobreviví. Lo que él no sabía era que yo ya no era esa chica rota y asustada que dejó atrás. Cuando Mateo cumplió 6 meses, algo cambió dentro de mí. Seguía siendo difícil, seguía siendo agotador, pero empecé a ver la luz al final del túnel. Retomé mis clases con todo. Me las arreglaba para llevar a Mateo a la guardería de la universidad. Estudiaba mientras él dormía. Diseñaba proyectos con él en mi regazo. Mis profesores, al ver mi dedicación, me apoyaron increíblemente. Uno de ellos, el profesor Alvarado, me consiguió un trabajo de medio tiempo haciendo diseño freelance desde casa. Fue en ese trabajo freelance donde conocí a Roberto. Él era cliente de la agencia para la que diseñaba, director de operaciones de una empresa de tecnología que estaba expandiéndose en México. Tenía 32 años, 10 años más que yo, y desde la primera videollamada de trabajo hubo algo diferente. No atracción inmediata, no química explosiva como con Javier, sino algo más profundo, más real. Él trataba mis ideas con respeto, valoraba mi trabajo, me hacía sentir profesional y capaz. Después de 3 meses trabajando en su proyecto, me invitó a una junta presencial en las oficinas de su empresa. Yo llegué nerviosa, con mi portafolio y mis diseños impresos, preparada para presentar. Al final de la junta, me ofreció un trabajo de tiempo completo como diseñadora gráfica senior en su empresa. La paga era 3 veces lo que ganaba con el freelance. Le dije que sí sin dudarlo, pero también le dije la verdad. Tengo un hijo de 1 año. A veces necesitaré flexibilidad de horarios. Esperaba que eso lo hiciera retractarse de la oferta. En cambio, sonrió y me dijo: «No hay problema. Aquí valoramos a las mamás trabajadoras. De hecho, tenemos guardería en el edificio». Empecé a trabajar ahí cuando Mateo tenía 14 meses. Por primera vez en más de 1 año, sentí que mi vida empezaba a reconstruirse. Tenía un trabajo que me apasionaba, estabilidad económica, y un jefe que no solo respetaba mi trabajo, sino que activamente buscaba oportunidades para que creciera profesionalmente. Roberto y yo nos hicimos amigos. Él sabía mi historia, yo sabía la suya, era divorciado, sin hijos, y había dedicado los últimos años a construir su carrera. Salíamos a comer con el equipo. A veces me quedaba platicando con él después del trabajo sobre diseño, sobre la empresa, sobre la vida. Y lentamente, sin que ninguno de los dos lo planeara, nos fuimos enamorando. Pero había algo diferente en Roberto. Él no tenía prisa, no me presionaba.
Cuando le presenté a Mateo, 3 meses después de que empezamos a salir de manera informal, él se arrodilló a la altura del niño y le habló con respeto, como a una persona, no como a un obstáculo. Y Mateo, que había sido solo mío durante toda su corta vida, le extendió sus bracitos. Fue en ese momento cuando supe que Roberto era diferente a cualquier persona que había conocido. Nos casamos cuando Mateo tenía 4 años. No fue una boda grande, fue algo íntimo en casa de mis papás, con nuestras familias y amigos cercanos. Pero lo más importante fue que Roberto adoptó legalmente a Mateo. Él no quiso ser el padrastro, él quiso ser papá, y Mateo lo llama papá desde que tiene memoria consciente. Roberto nunca ha tratado de borrar el hecho de que biológicamente existe otro padre, pero le ha dado a mi hijo algo que Javier nunca le dio: presencia, amor, estabilidad, un ejemplo de lo que significa ser un hombre de verdad. Los años pasaron. Mi carrera floreció. Pasé de diseñadora senior a directora de diseño. Roberto fue ascendido a vicepresidente de la empresa. Nos mudamos a una casa hermosa en Coyoacán. Mateo entró a una escuela increíble donde es feliz y está rodeado de amor. Yo hice las paces con mi pasado, con el abandono, con todo. No porque lo olvidara, sino porque construí algo tan hermoso que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Nunca volví a saber nada de Javier. Lo bloqueé de todas mis redes sociales, bloqueé su número, lo borré de mi vida completamente. Supe por amigos mutuales que se había casado con Ashley y que vivían en Los Ángeles. No me importó. Esa parte de mi vida estaba cerrada, o eso pensé. Y entonces conocí a alguien que cambiaría todo, que me daría la justicia que nunca busqué, pero que el universo decidió entregarme en bandeja de plata. Durante esos 10 años me convertí en alguien que ni yo misma reconocía cuando me veía en fotos viejas. La chica de 22 años que lloraba en el piso del baño había desaparecido, y en su lugar había una mujer de 32 que sabía exactamente quién era y lo que valía. No fue de la noche a la mañana, fueron años de terapia, de trabajo personal, de aprender a poner límites, de entender que el abandono de Javier no decía nada sobre mí y todo sobre él. Físicamente también cambié. Después del embarazo me costó trabajo recuperar mi cuerpo, pero no por vanidad, sino por salud. Empecé a ir al gimnasio, a hacer yoga, a comer mejor, no para verme bien para alguien más, sino para sentirme bien conmigo misma. Mi cabello, que antes era largo y siempre lo traía en una cola de caballo descuidada, ahora era un corte moderno que enmarcaba mi cara. Aprendí a vestirme para mi cuerpo, a usar maquillaje de forma que resaltara mis facciones. Pero lo más importante fue la forma en que caminaba, en que hablaba, en que me presentaba al mundo. Ya no era la chica insegura que necesitaba validación externa. Era una mujer que sabía su valor. Mi carrera explotó de formas que nunca imaginé. Los diseños que creaba ganaron premios. La empresa creció exponencialmente gracias a la identidad visual que desarrollamos, y mi nombre empezó a sonar en la industria. Me invitaban a dar conferencias, a participar en paneles, a enseñar workshops. Yo, la chica que pensó que su vida había terminado a los 22, ahora era referente en mi campo. Mateo creció siendo un niño feliz, seguro, rodeado de amor. Nunca le mentí sobre su padre biológico. Cuando tuvo edad para preguntar, le dije la verdad de forma apropiada para su edad, que su papá biológico no pudo quedarse, pero que su papá Roberto lo eligió todos los días. Y Mateo, con esa sabiduría que a veces tienen los niños, me dijo: «Entonces, tengo suerte porque mi papá me quiso tanto que me escogió». Esa frase me hizo llorar durante días. Roberto y yo construimos un matrimonio sólido, basado en respeto, comunicación y amor real. No el amor de película que tuve con Javier, que en retrospectiva era pura química y fantasía,
sino amor adulto, el que se queda cuando las cosas se ponen difíciles, el que crece con el tiempo en lugar de desvanecerse. Él me apoyó cuando decidí abrir mi propio estudio de diseño como proyecto paralelo. Me animó cuando dudaba de mí misma y celebraba cada uno de mis logros como si fueran suyos. Mi relación con mis papás también se fortaleció. Ellos vieron cómo me caía y cómo me levantaba, y el respeto mutuo que construimos fue inquebrantable. Valeria siguió siendo mi mejor amiga, madrina de Mateo, testigo de toda mi transformación. Ella siempre me decía, «Tienes que escribir un libro sobre esto, porque neta parece película». Yo me reía y le decía que mi historia no era tan especial, que muchas mujeres pasaban por lo mismo y salían adelante. Pero ella insistía en que había algo especial en la forma en que yo había convertido el peor momento de mi vida en el catalizador para construir algo hermoso. Para cuando llegué a mis 32 años, hacía tanto tiempo que no pensaba en Javier que a veces me costaba trabajo recordar su cara. Me había convertido en la protagonista de mi propia historia, no en la víctima de la suya. Y la felicidad que sentía era genuina, profunda. No dependía de nadie más que de mí misma y las personas que yo había elegido tener en mi vida. Y fue precisamente cuando mi vida era perfecta, cuando ya no quedaba ni rastro de resentimiento, cuando el karma decidió cobrarle la factura a Javier de la forma más irónica posible. Hace 3 meses, Roberto llegó a casa emocionado. Su empresa acababa de cerrar una fusión importante con una compañía estadounidense, y él había sido promovido a CEO de operaciones en Latinoamérica. Era un ascenso enorme, el tipo de reconocimiento que uno espera después de años de trabajo duro. Celebramos con Mateo, con champán para nosotros y jugo para él, brindando por el futuro. «Hay una cena de presentación la próxima semana», me dijo Roberto. «Van a venir los directivos de la empresa estadounidense. Quiero que me acompañes, no solo como mi esposa, sino como la directora de diseño. Van a necesitar una renovación completa de imagen con la fusión». Era la oportunidad perfecta, profesional y personalmente. La noche de la cena llegó. Era en un restaurante elegante en Polanco, de esos con vista panorámica de la ciudad. Yo me puse un vestido azul marino que Roberto me había regalado en nuestro aniversario. Me arreglé el cabello, me maquillé con cuidado. Cuando nos vimos en el espejo antes de salir, Roberto me abrazó por detrás y me dijo, «Eres la mujer más hermosa e inteligente que conozco, y no puedo creer la suerte que tengo». 10 años juntos, y todavía me hacía sentir mariposas. Llegamos al restaurante y Roberto me presentó con varios ejecutivos. Yo estaba en mi elemento, hablando sobre branding, sobre identidad visual, sobre estrategias de mercado. Y entonces, mientras Roberto hablaba con el CFO, escuché una voz que reconocí instantáneamente a pesar de los 10 años. «¿Roberto? No puedo creer que seas tú, hermano». Me congelé. Literalmente sentí cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Volteé lentamente y ahí estaba Javier. 10 años mayor, con algunas canas en las sienes, un poco más llenito, pero inconfundiblemente él. Y la expresión en su cara cuando me vio fue de shock absoluto. «¿Sofía?», dijo mi nombre como si fuera un fantasma. Sus ojos iban de mí a Roberto y de regreso a mí, tratando de procesar lo que estaba viendo. Roberto, completamente ajeno a la bomba emocional que acababa de explotar, sonrió. «¿Ya conoces a mi esposa? Sofía es la directora de diseño de la empresa y la mejor diseñadora gráfica del país». El orgullo en su voz era genuino, tangible. Luego volteó hacia mí. «Amor, te presento a Javier Mendoza, uno de los directores de la empresa estadounidense con la que nos fusionamos». Javier extendió la mano hacia mí con cara de pánico. Yo la estreché con firmeza, mirándolo directo a los ojos, y dije con la voz más profesional y neutral que pude, «Mucho gusto». No iba a darle la satisfacción de ver que su presencia me afectaba. No iba a darle el poder de arruinar este momento.
La cena fue surreal. Javier no podía dejar de mirarme. Yo me concentré en Roberto, en la conversación, en ser la profesional que era, pero podía sentir los ojos de Javier sobre mí todo el tiempo. En un momento, cuando Roberto se levantó para atender una llamada importante, Javier se acercó a mí. «Sofía, yo no sabía que... Necesito hablar contigo». Su voz temblaba. Yo tomé un sorbo de mi copa de vino y lo miré con la calma que da 10 años de terapia y crecimiento personal. «Y no hay nada de qué hablar, Javier. Fue hace mucho tiempo. Pero, ¿estás casada con Roberto? ¿El Roberto que conozco desde la universidad? ¿Mi amigo Roberto?» Ahí fue cuando entendí la ironía completa de la situación. Roberto y Javier habían sido compañeros en la universidad, no amigos cercanos, pero sí conocidos. Habían perdido contacto después de que Javier se fue a Estados Unidos. Y ahora, 10 años después, el universo los había reunido de la forma más retorcida posible. «Sí, Javier, estoy casada con Roberto, hace 7 años, y somos muy felices». Cada palabra salió de mi boca con una claridad cristalina. No había resentimiento en mi voz, solo hechos. «¿Tienes hijos?», preguntó, y en su voz había algo que no pude descifrar completamente. ¿Miedo? ¿Culpa? «Tengo un hijo de 10 años, Mateo. Roberto lo adoptó cuando nos casamos. Lo vi palidecer. Podía ver los cálculos haciéndose en su cabeza. 10 años, la edad coincidía, pero antes de que pudiera decir algo más, Roberto regresó a la mesa. El resto de la cena transcurrió en una tensión que solo Javier y yo percibíamos. Roberto, ajeno a todo, hablaba animadamente sobre los proyectos futuros, sobre la sinergia entre ambas empresas, sobre las oportunidades de crecimiento. Javier asentía mecánicamente, pero sus ojos seguían regresando a mí. En el auto de regreso a casa, Roberto me preguntó qué me había parecido el equipo estadounidense. «Muy profesionales», le dije, y no era mentira. Le pregunté casual cómo conocía a Javier. «Ah, éramos compañeros en la uni, pero nunca fuimos muy cercanos. Perdimos contacto cuando él se fue. Es curioso cómo el destino conecta a las personas, ¿no?» No tenía idea de cuán curioso era realmente. Esa noche, después de que Roberto se durmió, me quedé despierta mirando el techo. No podía creer lo que había pasado. Después de 10 años, sin saber nada de Javier, sin buscarlo, sin pensar en él, el universo lo había puesto justo en mi camino. Pero esta vez yo ya no era vulnerable. Esta vez yo tenía todo el poder. 3 días después del dinner, recibí un correo en mi cuenta de trabajo. Era de Javier. El asunto decía: «Necesito hablar contigo». El mensaje era breve: «Sofía, por favor, dame la oportunidad de explicarte. Necesito saber sobre tu hijo. Por favor, podemos vernos en un café, donde tú quieras. Javier». Le mostré el correo a Roberto esa noche. Era momento de contarle toda la verdad. Nos sentamos en la sala después de que Mateo se durmió, y le conté todo: cómo conocí a Javier, cómo me embarazó, cómo me abandonó, cómo había construido mi vida de las cenizas de ese abandono. Roberto escuchó en silencio, su mandíbula tensa, sus manos apretadas. Cuando terminé, me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. «Ese cobarde», dijo con voz controlada pero llena de rabia. «Ese maldito cobarde te dejó sola embarazada, y ahora quiere ¿qué? ¿Jugar al padre arrepentido?». Le dije que no sabía qué quería Javier, pero que sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. No por él, sino por mí. Roberto me dijo que él me apoyaría en lo que yo decidiera, pero que Javier no tenía ningún derecho sobre Mateo, que él era su papá en todos los sentidos que importaban. Le contesté el correo a Javier y acordamos vernos en un café cerca de mi oficina al día siguiente. Llegué 15 minutos tarde a propósito. No iba a darle la cortesía de mi puntualidad. Él ya estaba ahí, nervioso, con 2 cafés en la mesa. Me senté frente a él y esperé a que hablara. «Sofía,
Yo no sé ni por dónde empezar. Su voz temblaba, y pude ver que había envejecido más de lo que deberían ser 10 años. Tenía ojeras, arrugas de estrés, un aire de derrota que contrastaba completamente con el chico seguro y carismático que conocí. Cuando te vi el otro día, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todos estos años, traté de convencerme de que había hecho lo correcto, de que era muy joven, de que no estaba listo. Y sin embargo, te casaste con Ashley 2 meses después de abandonarme embarazada, le interrumpí. Mi voz era calmada pero firme. Él se sobresaltó. ¿Sabías de Ashley?, preguntó con voz débil. Supe de Ashley una semana después de que te fuiste. Supe que le propusiste matrimonio meses antes de embarazarme. Supe que yo fui tu aventura mexicana mientras planeabas tu vida perfecta con ella. Cada palabra era una puñalada y lo sabía. Pero eran puñaladas de verdad, no de venganza. Javier se cubrió la cara con las manos. Fue el peor error de mi vida. No pasa un día en que no piense en eso, en ti, ¿En tu hijo? Completé la frase. Porque eso es lo que quieres saber, ¿verdad? Si Mateo es tuyo biológicamente. Él levantó la vista, y había lágrimas en sus ojos. ¿Lo es? Lo miré directo a los ojos y le di la respuesta que se merecía. Biológicamente, sí. En todos los demás aspectos que importan, no. Roberto es su padre. Roberto estuvo en su primer día de escuela, en cada rodilla raspada, en cada pesadilla, en cada logro. Roberto lo eligió cuando tú decidiste huir. Quiero conocerlo, dijo Javier, y algo en su voz me dio risa. No risa de felicidad, sino de incredulidad absoluta. ¿Quieres conocerlo? ¿Después de 10 años? ¿Después de nunca preguntar, nunca buscar, nunca intentar? ¿Qué cambió, Javier? ¿Por qué ahora? Mi voz se elevó un poco a pesar de mi intento de mantener la calma. Él se quedó en silencio por un momento largo. Luego, con voz quebrada, me contó su verdad. Su matrimonio con Ashley había fracasado hace 2 años. Ella no podía tener hijos debido a problemas médicos que descubrieron después de la boda. Intentaron tratamientos, adopción, todo, pero el proceso los destruyó como pareja. Se divorciaron y él se quedó solo, sin hijos, dándose cuenta de que había sacrificado su única oportunidad de ser padre por una vida que terminó desmoronándose de todas formas. Así que solo quieres conocer a Mateo porque tu vida perfecta se fue a la basura y ahora te sientes solo. Dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. No porque realmente te importa él, sino porque tú necesitas llenar un vacío. No es así, protestó débilmente, pero ambos sabíamos que sí lo era. Le dije la verdad que él necesitaba escuchar. Mateo es feliz. Tiene un papá que lo ama, una familia estable, amigos, una buena vida. Él sabe que existe un padre biológico que no pudo estar presente, pero no tiene un vacío que necesite llenar porque Roberto llenó ese espacio desde que tenía memoria. Si algún día Mateo quiere conocerte, será su decisión cuando sea mayor. Pero no voy a traer confusión a su vida ahora solo porque a ti te dio un ataque de conciencia 10 años tarde. Javier lloró. Lloró frente a mí en ese café, y yo me quedé ahí viendo al hombre que una vez amé desmoronarse completamente. Y no sentí satisfacción, no sentí venganza cumplida, solo sentí nada. O quizás sentí lástima. Lástima porque él se había perdido 10 años de un niño increíble. Lástima porque sus decisiones egoístas lo habían llevado a estar solo y arrepentido. Lástima porque ahora entendía el peso de lo que había hecho y ya era demasiado tarde. ¿Me odias?, me preguntó cuando logró recuperar la compostura. No, Javier, no te odio. Te odié durante mucho tiempo, pero el odio es agotador, y yo tenía cosas más importantes en que usar mi energía, como criar a mi hijo, como construir mi carrera,
como amar al hombre que sí se quedó. Me levanté de mi silla, lista para irme. No te odio, pero tampoco te debo nada, ni mi perdón, ni acceso a mi hijo, ni un lugar en mi vida. ¿Y si Roberto no hubiera aparecido? ¿Y si hubieras estado sola todos estos años? ¿Me odiarías entonces? Su pregunta sonaba casi desesperada. Me detuve y lo miré una última vez. Aun si hubiera estado sola, aun si nunca hubiera encontrado a Roberto, seguiría sin odiarte. Porque aprendí que mi felicidad no depende de un hombre, ni siquiera del mejor de los hombres. Depende de mí. Y tú me enseñaste eso de la forma más dolorosa posible, así que supongo que debería agradecerte por eso. Salí de ese café y llamé a Roberto. Le conté todo lo que había pasado, y él solo me dijo que estaba orgulloso de mí, que había manejado la situación con más gracia de la que Javier merecía. Esa noche, cuando llegué a casa, Mateo corrió a abrazarme como siempre hacía. Mami, papá me ayudó con mi proyecto de ciencias y quedó súper cool. Ven a ver. Lo seguí a su cuarto, donde tenía un modelo del sistema solar que había hecho con Roberto. Mientras Mateo me explicaba emocionado sobre cada planeta, Roberto apareció en la puerta y nos vio con esa mirada que tenía. Esa de no puedo creer que esta sea mi vida. Y en ese momento entendí que la venganza más perfecta no era hacer sufrir a Javier. La venganza más perfecta era ser tan completamente feliz sin él que su presencia o ausencia ya no importaba. En las semanas siguientes, tuve que trabajar con Javier en varios proyectos de la fusión. Fue profesional, yo fui profesional, y lentamente la tensión se disipó. Él empezó a entender que no había lugar para él en nuestra vida, que el tren que dejó ir hace 10 años ya no iba a regresar a la estación solo porque ahora él estaba listo para abordarlo. Un día, después de una junta particularmente exitosa sobre el rebranding, Javier se me acercó. «Hiciste un trabajo increíble con el diseño», me dijo, y por primera vez sonaba genuino, sin agenda oculta. «Eres realmente talentosa, Sofía. Siempre lo fuiste, pero ahora eres imparable». «Gracias», le dije simplemente. Y luego, porque sentí que él necesitaba escucharlo, agregué, «Tú me ayudaste a convertirme en esta persona. No de la forma que hubieras querido, pero tu ausencia me obligó a ser fuerte, a no depender de nadie, a valorarme. Así que gracias por eso, supongo». Él asintió, con lágrimas en los ojos otra vez. «¿Puedo preguntar sobre él? ¿Sobre Mateo? ¿Cómo es?» Dudé por un momento, pero luego decidí que esa pequeña pieza de información no le haría daño a nadie. Es increíble, es inteligente, gracioso, amable, le encanta la ciencia, quiere ser astronauta. Es bueno en matemáticas como tú, pero tiene mi lado creativo. Dibuja todo el tiempo. Y es feliz, Javier. Es genuinamente feliz. Vi cómo procesaba cada palabra, cómo se aferraba a esos detalles sobre un niño que nunca conocería. «Me alegro», dijo finalmente, y creo que lo decía en serio. «Me alegro de que sea feliz, y me alegro de que Roberto sea su papá. Él siempre fue mejor persona que yo». Unas semanas después, recibí la noticia de que Javier había pedido transferencia de regreso a Estados Unidos. Según Roberto, no podía manejar estar tan cerca de una vida que había perdido por sus propias decisiones. Su último día en la oficina me envió un correo. No lo abrí de inmediato, esperé hasta llegar a casa, hasta tener a Roberto a mi lado. El correo decía, «Sofía, esta es la última vez que te escribo. Me voy mañana de regreso a Los Ángeles. No puedo quedarme aquí viéndote ser feliz con la vida que yo pude haber tenido si no hubiera sido tan cobarde. Pero quiero que sepas algo. No me arrepiento de dejarte porque eso te haya hecho daño. Eso es imperdonable. Me arrepiento porque me perdí de conocer a la mujer extraordinaria en la que te convertiste y al niño increíble que criaste. Verte con Roberto, ver cómo te mira,
ver cómo hablas de Mateo, me mostró lo que el amor real se ve, y me di cuenta de que nunca te amé de esa forma. Te quise, sí, pero no te amé, porque el amor se queda, el amor enfrenta las cosas difíciles, el amor no huye. Roberto te ama, y ustedes se merecen toda la felicidad del mundo. Cuida a mi hijo biológico, aunque sé que no necesitas que te lo diga. Y por favor, si algún día él pregunta por mí, dile la verdad. Que su papá biológico era demasiado inmaduro y egoísta, pero que su papá real fue el hombre que eligió amarlo incondicionalmente. Adiós, Sofía. Gracias por mostrarme, así sea 10 años tarde, lo que realmente importa en la vida. Cerré la laptop y me recosté en el pecho de Roberto. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, acariciando mi cabello. Libre, le respondí. Y era verdad, ese correo era el cierre que ni siquiera sabía que necesitaba. No porque Javier me hubiera pedido perdón, no porque admitiera sus errores, sino porque finalmente entendía que su ausencia había sido el mejor regalo que pudo haberme dado. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que hace que esta historia sea aún más perfecta. Hace 2 meses, un mes después de que Javier se fuera de México, Roberto y yo tuvimos una noticia inesperada. Estoy embarazada de nuevo. A mis 32 años, después de 10 años de Mateo ser hijo único, vamos a tener un bebé. Cuando se lo dijimos a Mateo, su reacción fue pura alegría. Voy a ser hermano mayor. Esto es lo mejor que me han dicho en la vida. Roberto y yo nos reímos, y luego Mateo hizo una pregunta que nos tomó por sorpresa. Papá, ¿este bebé va a ser mi hermano de verdad, verdad? ¿O mi medio hermano? Roberto se arrodilló frente a él y le dijo algo que me hizo llorar ahí mismo. Mateo, tú eres mi hijo de verdad, verdad, no mi hijastro, no mi hijo adoptivo, mi hijo, y este bebé va a ser tu hermano de verdad, verdad. Porque en esta familia no hay medios, no hay partes, solo hay amor completo. La ironía de que Javier se enterara, porque inevitablemente alguien se lo diría, de que yo estaba embarazada justo después de que él se fuera, de que Roberto y yo estábamos expandiendo nuestra familia mientras él seguía solo en Los Ángeles. Bueno, el universo tiene un sentido del humor muy particular. Hace una semana, Valeria vino a visitarme. Estábamos tomando té en mi sala, yo con mi vientre de 4 meses empezando a notarse, y ella me miró con esa mirada que tiene cuando está a punto de decir algo importante. ¿Sabes lo que me gusta de tu historia?, me dijo. Que no es una historia de venganza, es una historia de justicia. Tú no buscaste hacerle daño a Javier, solo viviste tu mejor vida y la vida se encargó del resto. Tiene razón, yo nunca busqué vengarme, nunca planeé nada. Solo me enfoqué en ser la mejor versión de mí misma, en criar a mi hijo con amor, en construir una carrera que me llenara, en amar y ser amada de verdad. Y resulta que eso, simplemente vivir bien, fue la mejor venganza que pude haber tenido. Porque mientras yo construía una vida hermosa, Javier destruyó la suya con sus propias decisiones. ¿Siento lástima por él? A veces, cuando me permito pensar en ello, pero mayormente siento gratitud. Gratitud porque si él no se hubiera ido, yo nunca hubiera conocido a Roberto, nunca hubiera descubierto mi propia fuerza, nunca hubiera aprendido que puedo pararme sola en mis propios pies, nunca hubiera construido esta vida que ahora tengo. Mateo cumplió 10 años el mes pasado. Hicimos una fiesta enorme en la casa con todos sus amigos de la escuela. Roberto se disfrazó de astronauta porque ese es el sueño de Mateo, y organizó una búsqueda del tesoro espacial que dejó a todos los niños fascinados. Mis papás estaban ahí, llorando de felicidad al ver a su nieto tan amado. Valeria estaba ahí, como siempre, mi constante en medio de todos los cambios. En un momento de la fiesta, mientras veía a Mateo reír con sus amigos, con Roberto alzándolo en hombros,
con mis papás tomando fotos, con mi vientre creciendo con un nuevo bebé, me di cuenta de algo. Esta era la vida que siempre debí tener. No a pesar de lo que pasó con Javier, sino precisamente por eso. Si Javier se hubiera quedado, probablemente hubiéramos sido infelices. Probablemente nos hubiéramos casado por obligación, peleado constantemente, terminado odiándonos. Mateo hubiera crecido en un hogar lleno de resentimiento. Yo nunca hubiera desarrollado mi fortaleza, mi independencia, mi carrera. Nunca hubiera conocido a Roberto. Nunca hubiera experimentado lo que es el amor verdadero, el que se queda. Las personas siempre me preguntan si alguna vez consideraría presentarle a Javier a Mateo. Y mi respuesta siempre es la misma. Esa decisión le pertenece a Mateo cuando tenga edad suficiente para entender toda la historia y decidir por sí mismo. Yo nunca voy a hablar mal de Javier frente a él, pero tampoco voy a forzar una relación que no existe. Si Mateo a los 18 quiere buscarlo, lo apoyaré. Si decide que no le interesa, también lo apoyaré. Porque así es como funciona el amor real, el que Roberto me enseñó, apoyando las decisiones de las personas que amas, incluso cuando no son las que tú hubieras elegido. He aprendido que la traición puede ser un regalo disfrazado. Puede ser el empujón que necesitas para descubrir quién realmente eres. Puede ser la puerta que se cierra para que se abra una ventana mucho mejor. Puede ser el fin de algo que en realidad nunca fue bueno para ti, aunque en el momento pensaras que era todo tu mundo. También aprendí que el amor propio no es algo que tienes, es algo que construyes. Día a día, decisión a decisión, límite por límite. Es levantarte cuando todo tu mundo se derrumba. Es criar a un bebé sola mientras terminas la universidad. Es ir a terapia aunque sea caro y difícil. Es permitirte amar otra vez después de que te rompieron el corazón. Es creer que mereces cosas buenas incluso cuando tu experiencia te dice lo contrario. Y sobre el karma, aprendí que no siempre llega de la forma que esperas. A veces el karma no es que la otra persona sufra. A veces el karma es que tú prosperes tanto que su ausencia se convierte en su mayor pérdida. Javier no está sufriendo porque yo le hice algo. Está sufriendo porque se dio cuenta de lo que desechó. Y esa realización es 1000 veces más dolorosa que cualquier venganza que yo hubiera podido planear. Hoy, mirando hacia atrás, esa chica de 22 años que lloraba en el piso del baño con una prueba de embarazo me parece otra persona, y en cierto modo, lo es. Esa chica murió el día que Javier se fue, y de sus cenizas nació la mujer que soy ahora. Una mujer más fuerte, más sabia, más segura. Una mujer que sabe su valor, que no se conforma con migajas, que entiende que a veces el amor más importante es el amor que te tienes a ti misma. Si estás pasando por algo similar, si alguien te abandonó, te traicionó, te rompió el corazón, quiero que sepas esto. Vas a sobrevivir. No solo vas a sobrevivir, vas a prosperar. Va a doler, sí. Habrá noches en las que pienses que no puedes más. Pero un día vas a despertar y te vas a dar cuenta de que ya no piensas en esa persona. Vas a darte cuenta de que construiste algo hermoso de ese dolor. Y vas a entender que su partida no fue el fin de tu historia. Fue apenas el comienzo de tu mejor capítulo. El mejor regalo que Javier me dio fue irse, porque su ausencia me obligó a encontrarme a mí misma. Y la vida que construí después, con Mateo, con Roberto, con mi carrera, con mi familia, vale infinitamente más que cualquier fantasía que tuve sobre cómo hubiera sido mi vida con él. Al final, no perdí nada cuando Javier se fue. Él lo perdió todo. Perdió la oportunidad de conocer a un niño extraordinario. Perdió la oportunidad de estar con alguien que lo amaba incondicionalmente. Perdió 10 años que nunca podrá recuperar. Y yo gané todo. Gané mi fortaleza, gané mi independencia, gané el amor verdadero,
Gané la vida que siempre merecí. Así que gracias, Javier, por irte. Gracias por mostrarme que podía hacerlo sola. Gracias por dejarme espacio para encontrar a alguien que realmente supiera amarme. Y gracias por enseñarme que la mejor venganza no es hacerle daño a quien te hirió, es ser tan increíblemente feliz sin ellos que su ausencia se convierte en irrelevante. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees en el karma? ¿Has vivido algo similar? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda, la persona que te abandona no define tu valor. Tú defines tu valor con cada decisión que tomas después. Nos vemos en el próximo video.